amigos de Potencia de Barrio. Como siempre, un servidor, su amigo Doclar Castillo, trayéndole noticias locales e internacionales, pero lo más importante, noticias veraces y sin censura. En esta entrega le vamos a traer una noticia que ha traído mucho revuelo al ardor nacional. Es un caso muy viejo ya comparado con muchos que hemos traído, pero que se desempolvó por la salida de uno de los condenados o por el principal condenado, que fue el que cometió el hecho per se. Entonces, esto ha traído muchos comentarios en el ardor nacional, principalmente porque él se ha dado la tarea a dar declaraciones en público, tratando de venderse como una persona que está arrepentida y que aprovechó el tiempo en la cárcel y con muchas repercusiones, pero que ha traído el rechazo de muchas personas porque el hecho fue muy atroz. Otras legislaciones, personas que cometen asesinatos de esta índole, nunca recuperan la libertad o muchas veces, como pasa en Texas o en estados de Estados Unidos, son condenados a la pena capital. Inclusive hay muchas personas que opinan que estos son crímenes que las personas que lo cometen nunca debieran volver a ver la luz del día o más allá aún deben ser ejecutadas. Este es el caso de el niño José Rafael Llenas Aybar, que cuando fue asesinado apenas tenía 12 años. Es uno de los casos más sonoros que hemos tenido de la República Dominicana, que fue ejecutado con mucha crueldad y que el principal sospechoso, el principal culpable, porque no fue sospechoso, fue condenado y él admitió los hechos, fue su primo hermano. Entonces, en esta tesitura le vamos a hacer un recuento cronológico primero y después le vamos a dar nuestra opinión de cómo sucedieron los hechos y tal cual como pasaron. El 3 de mayo de 1996 se produce la desaparición del niño José Rafael Llenas Aybar. El mediodía de ese fatídico 3 de mayo, José Rafael Llenas Aybar, de 12 años, almuerza en su hogar con su madre, Llena Aybar Nadal, y su hermana. Su padre, José Rafael Llenas Mescusini, se encontraba en Santiago por motivos laborales. Primeras horas de la tarde, José Rafael llama a su madre al trabajo para solicitar permiso para asistir a una supuesta exhibición de motocicletas en un supermercado, acompañado de su primo hermano Mario José Redondo Llenas, de 19 años. La madre accede con la condición de que regrese antes de las 6 de la tarde. Aproximadamente a las 16 horas o a las 5 de la tarde, Rondón Llenas contacta nuevamente a su tía, informándole que José Rafael le pidió ser dejado en la Plaza Bolera para encontrarse con unos amigos. La madre, extrañada por esta conducta inusual en su hijo, acude al supermercado y a la bolera sin encontrar rastros de él. Finales de la tarde, antes de la ausencia de su hijo, Llena Aybar Nadal se comunica con su primo Guillermo Mocada Aybar para iniciar la búsqueda de José Rafael. En la noche, Redondo Llenas se presenta en la Policía Nacional para reportar la desaparición de su primo, afirmando que lo dejó en la Plaza Bolera. Esta acción forma parte de una coartada premeditada, o lo que se llama un relato para entorpecer el verdadero crimen y para tener una coartada de que no estaba junto con su primo. El 4 de mayo de 1996, finalmente hallan el cuerpo. En la mañana, campesinos en el sector Cení, en Pedro Brown, descubren el cuerpo sin vida de José Rafael Llenas en el arroyo Lebrón, kilómetro 13 de la autopista Duarte. El cadáver estaba envuelto en cintas adhesivas, con las manos y pies atados, y presentaba 34 heridas de armas blancas, incluyendo una en la nuca
y el corte de la yugular, el que le causa la muerte. La investigación inicial. En la escena del crimen se encuentra un papel con el número telefónico de Kimberly Caldas Giraldez, novia de Juan Manuel Molinés Rodríguez, de 18 años, amigo de Rendón Llenas. Este hallazgo conduce a la detención de ambos jóvenes. Confesión. Tras cuestionarlo por el hallazgo del número de su novia, a Molinés y a Redondo Llenas. Tras eso, la investigación, Redondo Llenas y Molinés Rodríguez confesaron su participación en el crimen. Redondo Llenas admite haber apuñalado a su primo mientras Molinés Rodríguez lo sujetaba. Ambos alegan haber actuado bajo presión de terceros, aunque esta afirmación no fueron corroboradas judicialmente. En junio de 1996 inició el proceso judicial. Inició el juicio, se inició el proceso judicial contra Redondo Llenas y Molinés Rodríguez por el asesinato de José Rafael Llenas Aybar. En enero de 1997 fueron sentenciados y el veredicto, el tribunal emite una sentencia condenatoria. Rondón Llenas recibe una pena de 30 años de prisión, mientras que Molinés Rodríguez es condenado a 20 años, tras considerar su papel como cómplice en el crimen. En el 2006, la Suprema Corte ratifica la condena de 20 y 30 años y ordena una indemnización solidaria de 5 millones de pesos a favor de los padres de la víctima. En junio del 2007 y en mayo del 2009 hay solicitudes de libertad condicional de Molinés Rodríguez. En el 2007 y 2009 Molinés solicita la libertad condicional tras cumplir parte de su condena. Ambas solicitudes son rechazadas. 5 de mayo de 2016, liberación de Molinés Rodríguez. Tras cumplir 20 años de prisión, Molinés Rodríguez es liberado del Centro de Corrección y Rehabilitación en Najayo Hombres. A su salida, expresa arrepentimiento por su participación en el crimen y solicita una segunda oportunidad a la sociedad. En noviembre del 2013, se levanta una solicitud de libertad condicional de Redondo Llenas. En el 2013, Redondo Llenas solicita libertad condicional. La petición es rechazada por el Tribunal Constitucional por falta de arrepentimiento demostrado y debido a la gravedad del crimen. En mayo del 2026 fue emitida la orden de liberación de Redondo Llenas. Mayo del 2026, Redondo Llenas se encuentra próximo a cumplir su condena. Durante su reclusión ha participado en programas educativos y obtuvo una licenciatura en Derecho. Este caso data ya de 30 años. Recordamos cuando Molinés Rodríguez fue liberado. Molinés Rodríguez fue el cómplice de Redondo Llenas. Molinés Rodríguez, inicialmente cuando salió de la cárcel, recuerdo como ahora, inició estudios o trató de concluir los estudios que ya había iniciado, o no sé si fue una maestría, no recuerdo exactamente qué era lo que estaba cursando en la Universidad de la Tercera Edad, que está próximo aquí a donde nosotros vivimos, que esto es Mirador Sur, Mirador Norte, esto es próximo a Bellavista. Recordamos que Molinés Rodríguez estaba asistiendo a la universidad y que parte o gran parte de los estudiantes lo rechazaban. Nadie quería estar cerca de él. Las personas lo trataban indiferente por la atrocidad del crimen y nadie lo aceptó en la sociedad. En conclusión, Molinés Rodríguez, lo último que supimos de él es que terminó saliendo del país, que está viviendo fuera del país. Ahora mismo no sabemos dónde está viviendo. Él también pidió perdón, también quiso que la sociedad lo excluyera o que la sociedad lo perdonara por ese crimen tan atroz que cometieron en ese entonces. Él alegaba también que estudió, que se reformó, pero si vamos a las investigaciones, la investigación de este crimen deja mucho que desear. Primeramente porque vieron muchas pruebas que fueron contaminadas, principalmente el área donde se encontró el cuerpo,
el cadáver del niño primero fue velado y luego se hizo la autopsia, que también eso contaminó lo que se llama la autopsia forense del niño. Pero también hubieron muchas pruebas que no se presentaron porque se desaparecieron en la cadena de custodia. Esto nos trae a cuestionar el sistema de justicia dominicano y principalmente la fiscalía y su sistema de custodio como parte del proceso. ¿Por qué? Porque esto evitó que se supiera o que se saliera a fruto los verdaderos motivos de este hecho, si hubo más implicados y cómo aconteció todo, porque sí hubo condenas, pero hubo condenas porque estas personas admitieron que cometieron los hechos y dijeron cómo sucedió. También nunca apareció el arma con que se le quitó la vida al niño Yenas Aybar. Entonces, hay muchas distorsiones que inclusive se manejan hipótesis que hay gente que fueron encubiertas, porque si recordamos, aquí también se menciona la familia de una embajadora que estaba apostada en el país y estas personas, al tener conocimiento de estos hechos, fueron llamados a consulta. Eso es lo que entendemos, porque al otro día ellos se fueron del país y nunca fueron interrogados. Y sabemos que en lo que se llama el derecho diplomático, lo que se llama las normas que rigen el derecho diplomático, que es el Acuerdo de Viena y, y otro acuerdo que no recuerdo el nombre, ahí están enmarcados que los diplomáticos tienen el velo diplomático que lo protege. Entonces, aquí debemos decir que supuestamente lo que se estila es que estas personas fueron protegidas, que la familia de la embajadora fueron protegidas y que supuestamente se manejaban hipótesis de sectas satánicas, inclusive se manejaron hipótesis de que estos niños eran raptados para hacer ya tener intimidades con adultos y hacer un montón de cosas que no son aprobadas por la sociedad. Pero igualmente, luego de esto, Morinés sale del país y 10 años posterior a esto, el 4 de mayo de este mes, es liberado el famoso o el autor intelectual, el autor material del crimen, que fue Mario José Rondón Llenas. Mario José Redondo Llenas. Ese señor acaba de salir de prisión y lo primero que hace es dar declaraciones públicas como que él es un protagonista. Creo que el que está indignado y en realidad está arrepentido no sale a hacerse protagonista. Cada quien tiene su forma de proceder, pero si no vamos al derecho comparado y a las legislaciones que siempre queremos imitar, por ejemplo en Texas hace poco, una persona que fue enjuiciada por violación a una niña y por quitarle la vida, fue enjuiciado a la pena capital, a la pena de muerte. Y en la mayoría de legislaciones del mundo, estos crímenes nunca, cuando son tan atroces y tan viles, los autores y cómplices muy difícil salen de la prisión vivos. Mayormente pagan condenas que son condenas perpetuas, o si no, son condenados donde hay pena capital a la pena capital. Hemos visto varios ejemplos en este país. También está el caso del chamal que mató a 3 niños
y a su mujer que estaba embarazada de él. Eso es decir, que le quitó la vida a 5 personas y está preso condenado a 30 años. Con esto nos indignamos porque la sociedad dominicana está viendo un suceso que es repetitivo. Vemos monstruos, personas que cometen delitos que no son o que no son nunca perdonados y que nunca esa herida puede sanarse para el pueblo porque son crímenes muy atroces, pero esos tipos salen relativamente joven de la cárcel y no sabemos si salen con las mismas intenciones o con peores intenciones. Y mayormente en otras latitudes del mundo, esos crímenes o esos asesinos o esos condenados a penas similares nunca salen de la cárcel o son mayormente, si existe la pena capital, son condenados a muerte. En este es uno de los pocos países que tú ves que delincuentes de esa índole, tipos que violan la ley y que transgreden y cometen asesinatos de esta magnitud, salen relativamente jóvenes que pueden volver a lacerar la sociedad de una manera peor que lo que hicieron. Entonces, esto pone en cuestionamiento mucho el sistema judicial dominicano, el código procesal y penal dominicano, también la que se llama la Fiscalía Dominicana, porque también en ese hecho hubo muchas fallas del sistema. Vimos que la cadena de custodia no fue protegida, vimos que el cuerpo no se le hizo la autopsia en tiempo que debió hacérsela en tiempo real, vimos que las pruebas se desaparecieron y que se obtuvo una condena por la presión social y por la confesión de los dos implicados principales. Pero no sabemos si hubo más implicados, cómo se manejó la hipótesis y cómo primero hubo una declaración de ellos que ellos fueron forzados a cometer estos hechos, pero que esas personas nunca fueron investigadas y luego dieron otra versión de los hechos. Entonces, nunca la sociedad dominicana ha sabido cuál fue la realidad del motivo de estos hechos y si en realidad eh, este señor Redondo Llenas está arrepentido, debe dar un paso al frente y declarar exactamente cuáles fueron los motivos y si hubo más personas involucradas. Porque nosotros como sociedad debemos saber la verdad de lo que pasó ese fatídico 4 de mayo de 1996, donde se encontró el cadáver de uno de los delitos que ha conmovido al pueblo dominicano y que ha estremecido la sociedad dominicana y que la misma política y los mismos justicia se encargó de encubrir a una parte de los autores que se presume estuvieron involucrados intelectualmente en este hecho. Inclusive se dice que estuvieron involucrados materialmente. Entonces, esto da mucho que desear. Esto da mucho que pensar. E inclusive todavía alguien comete un delito de esta magnitud, como lo hizo el Chacal, que fue todavía peor que este delito, y como el caso Perla Maciel, que también no se ha condenado a nadie por ese delito, como debe ser rigurosamente. Entonces, todavía estos crímenes son condenados a 30 años, que creo que es uno de los pocos países del mundo que todavía tiene esta pena tan ínfima, que un delincuente de 18 años o de 19 años puede cometer un delito tan atroz y sale a los 30 años de vida, sale relativamente joven a seguir delinquiendo. Sale supuestamente arrepentido, pero hay criminales que son criminales natos que nunca se arrepienten, porque hay delitos que no son como, eh, por ejemplo, una extracción de algo material o venta de sustancia controlada o delitos que son relativamente sencillos comparados con estos delitos que quizás sí pueden tener una reformación
adecuada en un tiempo. Pero estos delitos son delitos que hay que tener la mente muy fría y el corazón muy frío. Y después estos dos tipos, vimos la declaración, que aparecieron muy peinaditos, muy vestiditos cuando fueron apresados, dando las declaraciones como ellos le habían quitado la vida a este niño y ni siquiera se inmutaron, ni siquiera se le vio ningún sentimiento de arrepentimiento. Inclusive hemos visto que los dos autores que estuvieron en ese hecho o que admitieron ese hecho, porque no sabemos cuántos fueron, dieron declaraciones y dicen que ellos fueron los que cometieron el hecho y que ellos se reformaron, pero inclusive en sus semblantes no se le ve el arrepentimiento, sino que se ve más como un show mediático que ellos están haciendo para venderle a la sociedad que están arrepentidos. Esperemos que no, y esperemos que su arrepentimiento sea real y que no vuelvan a lacerar el pueblo dominicano. Pero un consejo sí le damos a Redondo Llenas, que es el que está en este país y que está saliendo a hablar en los medios de comunicación. Yo creo que lo mejor que le puede hacer a su propio hijo, porque esto ha marcado a su hijo sin tener que, sin ese niño, sin ese muchacho que ahora es un adolescente joven ya, de más de, se ve que es un adulto ya, lo ha marcado por el hecho que cometió su padre. Y creo que lo más saludable es que él salga del país. Este es mi consejo. Porque creo que la sociedad nunca le va a perdonar este crimen tan atroz que él cometió 30 años atrás. Y su hijo ha salido a dar declaración diciendo que lo apoya, pero es algo que siempre va a estar detrás de su hijo porque su padre cometió uno de los delitos que más ha lacerado a la sociedad dominicana. Con este análisis, nosotros como plataforma, como Potencia de Barrio, nos vamos a una breve pausa. Le pedimos que se suscriban, que nos den like y que comenten en su plataforma favorita, Potencia de Barrio.